Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias también al padre Alberto Carbona, que fue quien se encargó de esta invitación, y a esta Universidad Santo Tomás. Para mí es un verdadero orgullo poder hablar aquí sobre el autor al cual he dedicado buena parte de mi trabajo universitario, y nada menos que en una de las primeras universidades de América, ¿no? Una universidad que hunde sus raíces hace ya varios siglos, ¿no? Bien, yo soy presidente de la Fundación Tomás de Aquino, comparto el nombre con esta universidad y comparto también ese espíritu institucional de fomentar los estudios en Santo Tomás y además de darle un carácter transversal respecto a otros estudios, es decir, de fomentar esa presencia enriquecedora del pensamiento tomista dentro de iniciativas muy contemporáneas, ¿no? Oyendo antes al padre rector, me venía a la cabeza que en 1240 y de nuevo en 1241 el capítulo general de la Orden Dominica mandaba a los docentes dominicos que no pretendiesen ser originales, sino enseñar las doctrinas más comunes y aceptadas. Yo, del estudio de la biografía de Santo Tomás y también de San Alberto Magno, su maestro, cada vez estoy más convencido de que ellos no quisieran decir, si ustedes me permiten la expresión, el gallito del corral, sino ser personas que supieron profundizar en esa gran tradición del pensamiento humano y del pensamiento cristiano. Cuando los documentos del magisterio de la Iglesia han ido recomendando el estudio de Santo Tomás, por ejemplo, León XIII, por ejemplo, San Pío X, y muchas veces posteriormente, cuando han recomendado el pensamiento de Santo Tomás, no es por algo que solo se encuentra en Santo Tomás, sino que es porque Santo Tomás es un testigo excepcional de la gran tradición de la cultura humana y de la cultura cristiana que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, con un talento muy especial, eso sí. Él supo profundizar, él supo exponer sistemáticamente, él supo presentar algo que es un patrimonio común. Por tanto, de ningún modo se ha pretendido nunca, si atendemos a los textos auténticos, nunca se ha pretendido establecer una alternativa entre Santo Tomás y los demás, sino más bien lo que se ha pretendido es enriquecer todo el pensamiento con esa aportación tan importante que es la de Santo Tomás de Aquino. Este verano, la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino tuvo una sesión plenaria, como todos los años, en el Vaticano, y el tema que se nos propuso era un tema que había sido propuesto por el Papa Francisco, las bienaventuranzas. Y estuvimos estudiando durante varios días las bienaventuranzas en Santo Tomás de Aquino, que son una raíz importantísima de su doctrina moral. Y cuando acabaron las diversas ponencias, uno de los que intervenían dijo: bueno, todo esto ha sido muy interesante, pero Tomás de Aquino, como santo que es, imita la vida de Jesucristo. Y Jesucristo enseñó con obras y con palabras, no solo con palabras, también con su propia vida. Además de estudiar los textos de Santo Tomás y su doctrina sobre las bienaventuranzas, también debemos estudiar su vida, porque en ella también transparece la doctrina cristiana y la verdad cristiana sobre la verdadera moral y la verdadera santidad, ¿no? Sobre la verdadera cercanía a Jesucristo. Supongo que por motivos similares, cuando el padre Adalberto me invitó a dar este seminario, me pidió que hablara sobre dos temas. Uno, que hiciera una cierta presentación de los puntos principales en la biografía de Santo Tomás, en su personalidad y en su legado histórico. Y después de esa presentación, que ya comenzáramos una parte mucho más extensa, va a ocupar la mayor parte de este seminario, que es el estudio de Santo Tomás desde el pensamiento contemporáneo. Y ya veremos lo importante que es ese desde. No vamos a explicar el pensamiento contemporáneo desde el punto de vista de Santo Tomás, sino más bien vamos a delinear
algunas líneas de fuerza del pensamiento contemporáneo, tanto desde el ámbito de la ciencia como desde el punto de vista de la filosofía y hasta cierto punto también de la teología y del derecho, para, desde esa visión general de nuestro tiempo, ver qué aportaciones tiene la doctrina de Santo Tomás que son particularmente adecuadas para nuestro tiempo. Por tanto, vamos a dedicar esta primera sesión a presentar la figura de Santo Tomás de Aquino. Me voy a centrar en dos tipos de aspectos. Por una parte, los hitos principales de su vida, que de algún modo nos presentan cómo fue el propio Santo Tomás, y por otra parte, algunos aspectos menos conocidos de su biografía, que han sido objeto de atención por los estudios más recientes y que presentan un perfil muy interesante de esa vida de Tomás y de esa personalidad. Y luego pues hablaré brevemente de cómo era Tomás de Aquino desde el punto de vista de su talante, de su personalidad según los contemporáneos y luego de su legado hasta el día de hoy. Bien, vamos a dedicar esta primera sesión, por tanto, a aspectos biográficos como una especie de preámbulo al resto del seminario, donde ya abordaremos el tema principal. Tomás de Aquino, como saben ustedes, fue uno de los hijos pequeños, de los hijos menores, de una familia muy numerosa, de la pequeña nobleza del reino de Nápoles. Y además, él nació en una familia que dominaba un territorio que era muy importante desde el punto de vista estratégico militar. Sus 3 castillos estaban prácticamente en la frontera entre el Estado Pontificio y el reino de Nápoles, que pertenecía al Sacro Imperio, ¿no? Al Sacro Romano Germánico, ¿no? Al imperio que en aquel momento estaba dirigido por el emperador Federico II, que aunque había llegado al trono de Nápoles gracias al papado, sin embargo, pronto, en cuanto llegó al poder, pues se revolvió contra el papado. Bien, en general la familia de Santo Tomás, pues en un primer momento apoyó al que era su rey, que era Federico II. Y eso hizo que antes de que naciera Santo Tomás, pocos años antes de que naciera Santo Tomás, su padre, Landulfo de Aquino, pues tuviera que tomar militarmente una posición estratégica importantísima hasta el día de hoy, que por eso ha sido destruida nada menos que 7 veces a lo largo de la historia, el monasterio de Montecassino, ¿no? Ustedes recuerdan los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eso viene de lejos. Pues Landulfo tomó al asalto el monasterio de Montecassino y ello no fue óbice para que años más tarde, cuando ya se restableció la paz, mandara allí a su hijo Tomás a aprender las primeras letras. Era una práctica bastante común. Y fue una cosa providencial. Fue providencial que Landulfo mandara a quien había de ser una figura intelectual tan importante justamente a Montecassino. ¿Por qué? Pues no solamente por lo mucho que aprendió sin duda Tomás allí de espiritualidad cristiana, ¿no? Y por supuesto de sus primeras letras, sino porque en aquel momento Montecassino era el centro de excelencia mundial en lo que se llama la prosa rítmica, un modo de escribir en latín combinando vocales largas y breves de tal manera que resulte musical. Los textos de Santo Tomás están escritos habitualmente con esa prosa rítmica que él aprendió en Montecassino por la casualidad de que estaba cerca de su casa materna, ¿no? Incluso en el autógrafo que se conserva de la Summa contra Gentiles, cuando la mano no sigue al pensamiento, cuando Tomás apenas hace garabatos porque está escribiendo rapidísimo, porque las ideas le vienen y su mano no alcanza a ponerlas sobre el papel, incluso en ese momento le sale solo la prosa rítmica. Y cuando leemos a Santo Tomás tenemos esa sensación de frases musicales, cuando lo leemos en latín, en el original, de frases musicales, de frases redondas, de frases perfectas.
es una primera ocasión en que providencialmente las circunstancias se organizan preparando a Tomás de Aquino para el papel histórico que había de juzgar, que había de jugar. Una segunda circunstancia también providencial ocurre a los 9 años de llegar Tomás a Montecassino. Él está allí desde los 5 años hasta los 14. Y a los 14 vuelve a estallar una nueva guerra entre los estados pontificios y el imperio. Y su padre realmente su padre no, su madre, porque su padre ya había fallecido. Su madre saca a Tomás del monasterio de Montecassino y lo manda a la principal universidad de los alrededores, la Universidad de Nápoles. Una universidad que había fundado Federico II para formar funcionarios para el imperio. Un imperio que estaba en guerra con el papado. Por tanto, Federico II se preocupó de que la formación que se recibiera en la Universidad de Nápoles fuera una universidad muy atenta a los saberes seculares de su tiempo. Eso permitió que Tomás de Aquino, que había de ser tan gran teólogo, tuviera una formación en filosofía extremadamente cuidada en las nuevas corrientes de pensamiento de su época, en el aristotelismo que iba llegando, en los autores árabes y hasta cierto punto también en autores hebreos. Por tanto, Tomás, a partir de los 14 años, ya empieza a aprender la filosofía que va a dominar Occidente durante siglos, la filosofía de Aristóteles, que va a ser tan importante en su vida intelectual. Allí, además, providencialmente, conoce también a la orden de predicadores, una orden que en aquel momento todavía es una novedad y para la cual la vida intelectual es importantísima, al mismo tiempo que una sólida ascética, ¿no? Y donde no basta la contemplación, sino que lo aprendido en la contemplación, en el estudio, hay que predicarlo, hay que llevarlo a los demás. Si Tomás se hubiera quedado en Montecassino, o si sencillamente hubiera vuelto a su casa y hubiera sido militar, como fueron la mayor parte de sus hermanos, todo esto no hubiera ocurrido. Y podría haber ocurrido perfectamente, porque a Santo Tomás le gustaba mucho el mundo militar. Él se conoce muy bien a los grandes estrategas romanos, como Vegetio. Él incluso lee en su tiempo libre tratados sobre cómo cuidar a los caballos, que era un tema importante para un militar. De tal manera que él podía haber llegado a ser militar perfectamente, pero las circunstancias se fueron ordenando de tal manera que él llegara a conocer la orden dominica y a través de eso llegar a ser también un gran teólogo. Bien, de nuevo, una vez más, intervienen circunstancias providenciales y se da otro paso que va a colaborar en la formación de Tomás. Los dominicos son una orden mendicante y aquello para una familia noble del tiempo podía resultar, y de hecho resultó, escandaloso. De tal manera que cuando la madre de Tomás se entera de que él se ha hecho dominico, literalmente lo encierra en un castillo. Tenía 3 castillos, pues en uno de ellos lo encierra, ¿no? Y ella tenía derecho a hacerlo, porque ella era la señora feudal de Tomás, por tanto, legítimamente podía hacerlo. Por otra parte, era la cabeza de la familia, de tal manera que tenía también una hacienda moral. De tal manera que Tomás, encerrado en el castillo, en uno de los castillos de la familia, se ve ante un dilema moral que va a mostrar muy bien su mentalidad. El dilema moral entre la vocación que ha recibido de Dios y la obligación moral que tiene hacia su familia de obedecer a su madre, tanto por ser su madre como también por ser su señora feudal. ¿Cómo lo va a resolver? Pues lo va a resolver con una inteligencia y con un sentido jurídico verdaderamente excepcional. Él hace lo siguiente: no permitir nunca que le quiten el hábito dominico. Esto normalmente se ha interpretado como una cuestión poco menos que sentimental, pero no es simplemente una cuestión sentimental. Es una vía jurídica de liberarse de ese drama, de ese dilema moral. Su familia no sabía, porque era un tema muy especial,
que en aquel momento, si se llevaba un hábito religioso durante un año, aquello equivalía a haber hecho votos simples. Y efectivamente, Tomás aguanta unos 7 u 8 meses con el hábito religioso, a veces incluso el hábito hecho harapos, porque su familia intenta arrancárselo, hasta que finalmente su familia se rinde. Él aguanta 7 u 8 meses, lo suficiente para que se cumpla un año desde que él se lo puso. Y cumplido ese año, él habla con su madre y le dice: madre, esto es así, yo he hecho votos simples, por tanto, ahora ya no pertenezco al fuero civil. Ahora estoy en el fuero eclesiástico, soy un religioso. Por tanto, si me retienes, quedas inmediatamente excomulgada. Y la madre, que era, como les voy a decir, una persona santísima y buenísima, por supuesto, liberó a Santo Tomás. De tal manera que él cumple con su obligación moral de obedecer a su señora feudal y a su madre, y al mismo tiempo cumple con ese mandato recibido de Dios de seguir la vocación. Esto es muy ilustrativo de Tomás de Aquino, muy ilustrativo de su inteligencia, muy ilustrativo de su grandeza moral, muy ilustrativo también de su mentalidad jurídica. Dicho sea de paso, no hay que interpretar mal a la madre de Tomás. Cuando ella murió y le pusieron la mortaja, descubrieron que tenía literalmente callos en las rodillas de lo mucho que rezaba. De manera que de casta le viene al galgo, decimos por lo menos en España, ¿no? Pues Santo Tomás era muy bueno también porque venía de una madre muy buena, ¿no? Bien, siguiente hecho casi providencial. Tomás es liberado, pero todavía subsiste el peligro de que, si no la madre, quizás sus hermanos, muerta su madre, puedan volver a hacerle alguna mala jugada. ¿Qué deciden entonces las autoridades de la orden dominica? Como la familia de Tomás tiene muy buenas relaciones con el imperio y más o menos tiene también influencia en los estados pontificios, pues entonces lo que deciden es mandarlo a un reino importante, pero lejos del poder del imperio y, por si acaso, también de los estados pontificios. ¿A dónde? A Francia. Para sacarlo de mayores problemas, mandan a Tomás a Francia. Y eso va a permitir que Tomás prosiga en sus estudios, nada menos que en la principal universidad del siglo XIII, la Universidad de París. Una vez más se ve cómo la providencia va arreglando las cosas para ir formando a Tomás y que llegue a cumplir esa misión que cumplió en la historia, ¿no? Ocurrió que el viaje lo hizo junto al maestro general de la orden, que también iba camino de un capítulo general en París. Y Tomás se había formado durante 9 años con benedictinos. Por tanto, era un hombre muy callado, muy callado. Y por otra parte, un hombre muy grande. Medía aproximadamente 1,80 m. Y eso, en 1245, era ser muy, pero que muy alto. De tal manera que las personas que trataban al joven Tomás en aquel momento tenían la impresión de que Tomás era tontorrón. Ustedes conocen el mote que le pusieron los alumnos, los compañeros de la Universidad de París a Tomás de el buey mudo de Sicilia. El buey, la palabra buey no viene simplemente de que fuera muy grande, que lo era. La palabra buey viene de que en francés, bœuf, significa también un hombre grandote y tontorrón. Y esa era la impresión que producía Tomás en un primer momento, y verán ustedes las consecuencias que aquello va a tener después. En fin, Tomás llega a París. El maestro general se ha hecho una idea de Tomás como un hombre bueno, muy piadoso, pero en fin, un poquito buey. Y él, por supuesto, no le importa, es una persona muy discreta. Y empieza a asistir a las clases de Alberto Magno en París. Alberto Magno es una de las grandes cabezas de la historia
el padre de la erafología, entre otras cosas, un teólogo de primera clase, un filósofo de primera clase, Siger de Brabante, que es el principal filósofo averroísta. 20 años después de que Alberto abandonara la Universidad de París, decía que el mejor conocedor de Aristóteles de su tiempo era Alberto Magno. Pues bien, Tomás, para escapar de su familia, llega a París y justamente a la Cátedra de Extranjeros de París, donde está dando clase Alberto Magno. Es un privilegio tener tal maestro. Pero Alberto, que tenía un prestigio inmenso, justamente el mismo año que Tomás llega allí, también visita la Universidad de París un hijo del rey de Castilla, y es tan grande el prestigio de Alberto que le lleva algunos minerales y algunos fósiles que han encontrado en Castilla como un regalo, ¿no? Fíjense ustedes que la fama de Alberto llegaba incluso hasta Castilla, ¿no? Bien, pues el caso es que Alberto recibe a Tomás, entre otros alumnos, y los demás alumnos piensan que el pobre Tomás, pues eso, es un buen, ¿no? Es un poco tontorrón. Hasta que uno de sus compañeros de clase, la anécdota es conocida, se ofrece a explicarles las lecciones de Alberto, que hay que reconocer, Alberto es un gran teólogo, pero algunas veces muy complicado de seguir. Y el pobre compañero, con la mejor intención, le está explicando a Santo Tomás de Aquino las clases de Alberto y se lía. Y se lía, y es el propio Santo Tomás quien le desenreda el verdadero sentido de las lecciones de Alberto. Este compañero se da cuenta de que Tomás en realidad es un hombre inteligentísimo, se lo comenta a Alberto, y Alberto quiere demostrar si eso es verdad o no es verdad. Con lo cual un día saca al estrado a Tomás para que defienda una posición en disputa, y lo hace brillantísimamente ante las objeciones de su compañero. Tan brillantemente que Alberto después, Alberto Magno, que era un hombre santo, San Alberto Magno, por su carácter también era un hombre que tenía un fino sentido del humor. Tenía eso que en España por lo menos decimos colmillo, ¿no? Bueno, pues con ese sentido del humor él quiere comprobar esa agudeza de Tomás y después se pone a hacerle preguntas. Y Tomás le responde tan maravillosamente que Alberto dice esa célebre frase de: vosotros le llamáis el buey mudo, pero yo os digo que este buey un día mugirá tan fuerte que se le oirá en el mundo entero. Y fueron efectivamente palabras proféticas. Cuando Alberto alcanza la cátedra de teología, cuando alcanza el grado de maestro en teología, enseguida se retira de París y se marcha a Colonia a inaugurar allí un estudio dominico. Y se lleva a Tomás de Aquino. Se conserva todavía el autógrafo de Tomás de algunas de las lecciones de Alberto Magno. Tomás valoraba en tanto las lecciones de Alberto que hasta el final de su vida conservó la copia manuscrita del comentario que hizo en esos años de Colonia Alberto al Pseudo Dionisio Areopagita. Fíjense ustedes, ese códice puede pesar perfectamente unos 5 kilos. Y en aquel momento los dominicos tenían prohibido viajar a caballo o sobre mulo, tenían que hacer los viajes a pie. De tal manera que Tomás valora lo suficiente esas lecciones de Alberto como para llevarlas a cuestas desde Colonia a París, desde París a Italia, por distintos lugares de Italia, de vuelta a París, de vuelta a Italia. Y no solo eso, sino que cuando Tomás alcanza el grado de maestro en teología y empieza a tener secretarios, las tareas que les encarga son justamente resúmenes y esquemas de las obras que ha ido publicando Alberto en los años en que él ha estado en París y Alberto en Colonia. Eso muestra el aprecio por su maestro. Bien, Tomás está con Alberto desde el año 1248 hasta el 1252, y en ese año el maestro general dominico, el mismo que había hecho el camino con Tomás, escribe a Alberto Magno y le dice: oye, necesitamos a alguien brillante para que se prepare para ser maestro en París, porque aquí nos están discutiendo el que tengamos 2 cátedras de teología,
y quieren que tengamos solamente uno. Entonces necesitamos justificar por qué tenemos dos cátedras, y un modo de apoyar esto es tener magníficos profesores. ¿Tienes por ahí alguien que sea muy brillante? Y Alberto dice, sí, tengo uno estupendo, Tomás de Aquino. Sí, el maestro dice, bueno, pero Tomás de Aquino lo conozco yo bien porque he hecho un viaje desde Italia hasta París. Y a mí no me da impresión de que sea tan brillante, ¿no? Y de nuevo sucede entonces un hecho providencial. Y es que un gran maestro de la Universidad de París, dominico, que después fue a la corte pontificia, fue cardenal, Hugo de Sancher, es enviado por el Papa justamente en ese momento como legado a Alemania. Y sabiéndolo Alberto, lo llama, le presenta a Tomás de Aquino y juntos escriben una carta de recomendación al maestro general de la orden. Si el Papa no hubiera mandado en aquel momento a Hugo de Sancher a Alemania, posiblemente Tomás de Aquino no hubiera sido nuestro Tomás de Aquino. Pero ocurrió, una vez más providencialmente, ocurre algo que hace que Tomás llegue a ser quien es. Y efectivamente, convéncense al maestro general, Tomás marcha a París y hace allí su primera gran obra, el Comentario a las Sentencias, que es una auténtica obra maestra, muy influida por Alberto Magno, pero al mismo tiempo profundizando y sistematizando, mejor que Alberto, la doctrina teológica. Tomás adquiere un inmenso prestigio, va a seguir en París algún tiempo más, pero por la oposición de parte de la universidad a que los dominicos mantuvieran una segunda cátedra de teología, a pesar de ese prestigio de San Tomás, se decide que lo más prudente es alejar a Tomás de París y que vuelva a Italia, ¿no? En Italia es nombrado predicador general de la orden dominica y al cabo de poco tiempo el Papa Urbano IV lo llama a la corte pontificia, donde está reuniendo pues un conjunto de intelectuales, diríamos en palabras de hoy, para auxiliarle en sus tareas, ¿no? Y allí es donde, por ejemplo, Tomás de Aquino pues compondrá el oficio del Corpus Christi. Pero posiblemente lo más importante que él hace en esos años, hacia 1264, 1263, 1264, lo más importante que hace es dar el principal paso para la asimilación de la teología oriental por la teología latina. Y esto ocurre del siguiente modo. Alberto Magno es posiblemente la primera persona que hace investigación documental. Bueno, la primera persona después de la antigüedad clásica, porque entonces sí se hacía. Alberto Magno recorre antiguos monasterios y bibliotecas importantes para conseguir documentación poco conocida. Y eso se lo enseña a Tomás. Y gracias a eso, Tomás va a encontrar en algunos de sus viajes con Alberto, por ejemplo, cuando van juntos al capítulo de Valenciennes en 1259, va a encontrar nada menos que la traducción latina de las actas del concilio de Éfeso y de Calcedonia. Pero este es simplemente un ejemplo. Tomás de Aquino va a ser un auténtico líder de la adquisición de nuevos textos de toda índole, filosóficos, teológicos. Entonces, cuando el Papa Urbano IV, que había sido antes patriarca de Jerusalén y está muy interesado en la unión entre la Iglesia latina y la Iglesia oriental, cuando Urbano IV le encarga a Tomás que escriba un tratado referente a los puntos de divergencia entre unos y otros, Tomás, ¿qué hace? Pues hace investigación documental. Se va al sur de Italia, donde hay bastantes monasterios en aquel momento de lengua griega, consigue muchos manuscritos, principalmente cadenas que vienen a ser como antologías de textos patrísticos, y con esos textos va a hacer la Catena Áurea, un comentario a los 4 evangelios basado fundamentalmente en textos más o menos resumidos de los principales padres de la Iglesia. Muchos de esos padres son padres orientales. Tomás va a ser el primer teólogo latino que va a asimilar la teología de los grandes padres de la Iglesia orientales. Y para eso va a formar un equipo de traductores de griego y va a servirse de lo que ha aprendido de Alberto de investigación documental. Esto va a ser muy importante después, porque la Iglesia ortodoxa en los siglos XIV, en los siglos XV, pues a su vez va a traducir al griego
las obras más importantes de Santo Tomás, como buena parte de la Suma Teológica, como buena parte de las Sumas contra Gentiles. De tal manera que existe una tradición importante dentro de la Iglesia ortodoxa que es tomista. Ahora mismo, diversas instituciones, como puede ser la Universidad de Londres, como puede ser la Universidad de Patras en Grecia, como puede ser la Fundación Tomás de Aquino que yo presido, la Universidad de Oslo, estamos en un proyecto de edición crítica de estos textos de la tradición tomista dentro de la Iglesia ortodoxa, que sin duda alguna tiene un interés ecuménico pues muy grande, ¿no? Pues eso es gracias a esa visión abierta de Tomás, ¿no? Eso es uno de los puntos importantes del trabajo que Tomás va a hacer en 1273, cuando en 1274 muere Urbano IV, pues hay un interregno grande entre un papa y el siguiente, y entonces mandan, el capítulo provincial dominico manda a Tomás a que ponga un estudio dominico en Roma. Y allí va a ocurrir una cosa muy interesante, y es que en Roma se encuentra Tomás que los estudiantes dominicos aprenden mucho sobre pastoral, pero en cambio no tienen una buena formación en lo que hoy en día llamaríamos teología dogmática. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es adoptar el método de enseñanza que se está usando en la Universidad de París en aquel momento. Comentar el libro de las sentencias, que ya lo había hecho una vez cuando enseñó en París. Y ahora vuelve a hacerlo, pero para estudiantes dominicos. ¿Y qué se encuentra Tomás? Tomás se encuentra con que su teología, especialmente su teología trinitaria, se ha desarrollado tanto en esos años que ya no le encaja en el modo de exposición de Pedro Lombardo. Tiene que hacer una obra desde cero. Esa obra va a ser la Suma Teológica. Una exposición sistemática de la teología dogmática y de la teología moral, pero conforme a la teología que él mismo ha ido desarrollando durante esos años. Por tanto, de un modo mucho más sistemático, mucho más ordenado que el que era posible con Pedro Lombardo. Hay una cosa muy curiosa en la Suma Teológica y que es muy ilustrativo de quién fue de verdad Tomás de Aquino. Es el prólogo de la Suma Teológica. En ese prólogo de la Suma Teológica, Tomás dice que esa es una obra para principiantes. No sé si ustedes han hojeado la Suma Teológica. Bueno, pues tiene aproximadamente 1,5 millones de palabras. Es decir, es un libro inmenso. Y además, pues no es un libro muy sencillo. Es decir, es un libro donde se dicen muchas cosas en muy pocas palabras, donde se abordan infinitud de problemas. ¿Cómo es posible que Tomás diga que esa es una obra para principiantes? Pues por lo menos hay dos motivos. Uno de ellos es el siguiente. Miren ustedes, yo he trabajado mucho en análisis mediante ordenador de las obras de Santo Tomás de Aquino, desde distintos puntos de vista: data mining, análisis léxico, muchas cosas. Y comparando a Santo Tomás con otros autores de léxico semejante, me he encontrado que las obras de mayor riqueza léxica, de mayor variedad de vocabulario latino, son algunas de las obras de Santo Tomás. Y las obras de mayor pobreza de vocabulario son algunas de las obras de Santo Tomás. ¿Por qué? Pues porque cuando Santo Tomás está escribiendo a personajes importantes, por deferencia, escribe con un latín elegantísimo. Y cuando Santo Tomás está escribiendo para estudiantes, a propósito, él que es capaz de un latín maravilloso, condesciende a un latín sencillísimo. De tal manera que incluso sabiendo poco latín, es relativamente fácil leer la Suma Teológica. Este es uno de los motivos por el cual Tomás está escribiendo una obra para principiantes. Pero hay otro que es mucho más importante. Y es que en su tiempo el maestro de teología era magister in sacra pagina, es decir, un maestro expositor de la Sagrada Escritura. La obra por antonomasia de un maestro de teología
era exponer la palabra de Dios dentro de la tradición de la Iglesia. Es decir, usando glosas, usando los padres de la Iglesia, etc. Pero exponer la palabra de Dios. Por tanto, las demás cosas que él hacía eran o preparación o consecuencia de esa exposición que era la tarea central. Las exposiciones sistemáticas, la suma teológica, son una preparación para entender la palabra de Dios, para entender la Sagrada Escritura. Por eso la suma teológica está escrita para quienes se inician en el estudio de la teología. La culminación de ese estudio va a ser la exégesis bíblica. Las cuestiones disputadas nacen en el contexto de la exposición de la Sagrada Escritura. El maestro, exponiendo la letra, plantea algunas dudas, algunos interrogantes, y lo resuelve al modo de una cuestión disputada. Y poco a poco esas cuestiones disputadas no solo van a estar embutidas en el comentario bíblico, sino que también van a tener lugar por separado. De manera que las cuestiones disputadas nacen a partir de la exégesis bíblica. Y por supuesto, la gran tarea de un maestro en teología, y especialmente si era un predicador, un dominico, era la predicación. La predicación es sobre todo una transmisión de la doctrina de la Sagrada Escritura junto con la tradición de la Iglesia, ¿no? Tanto el magisterio como los padres de la Iglesia. Por lo tanto, Tomás se ve a sí mismo fundamentalmente como un expositor de la Sagrada Escritura. A veces, cuando estudiamos a Santo Tomás, usamos sus comentarios bíblicos como una especie de cantera para extraer de ahí materiales para exposiciones sistemáticas. Y desde luego, las exposiciones sistemáticas son muy valiosas, son indispensables. Santo Tomás dedicó muchísimo tiempo a eso. Pero realmente sus comentarios bíblicos para él no son simplemente una cantera de materiales, sino que tienen un valor en sí mismo. En estos últimos 15 años ha habido una explosión de estudios sobre la exégesis bíblica de Santo Tomás. Empezamos a darnos cuenta ahora de la grandeza de Santo Tomás, no simplemente como un teólogo sistemático, que desde luego lo es, y no quiero restarle valor a eso de ninguna manera porque lo tiene inmenso, sino que empezamos a darnos cuenta de que también Tomás de Aquino es un gran expositor de la Biblia. Y hay un campo que aprovecho para decir aquí que tenemos que explorarlo. Y además ahora estamos en condiciones de explorarlo. Los sermones de Santo Tomás de Aquino. Acaba de aparecer hace pocos meses la edición crítica leonina de todos los sermones, a la cual dedicó uno de los grandes medievalistas de nuestro tiempo, el padre Batallón, dedicó años y años de esfuerzo. Tantos años de un sabio tan grande requieren, por nuestra parte, agradecimiento, respeto, veneración y aprovechamiento. Tomás de Aquino es predicador no solo de nombre. Hemos de aprovechar esa magnífica edición y empezar a descubrir también ese tesoro de la obra de Tomás, que son sus sermones, ¿no? En fin, junto a todas estas tareas, Tomás comienza a hacer también por entonces algo que también aprende pues, de la práctica común en su tiempo, pero por antonomasia de la práctica de San Alberto Magno, que es la gran figura en aquel momento al respecto que les voy a decir. Una exposición de los principales filósofos en su época, fundamentalmente de Aristóteles, pero también el pseudo Dionisio, también Boecio. Tomás va a ser un gran expositor de Aristóteles y además lo va a hacer con un gran respeto por el sentido del texto. A veces él, por honradez científica, tendrá que decir: yo no estoy de acuerdo con esto. Pero en general, cuando él expone, no está exponiendo sus ideas, sino lo que él piensa que son las ideas del propio Aristóteles, del propio Dionisio, del propio Boecio. Maestro, Santo Tomás, entre otras cosas, es un gran maestro de honradez intelectual. Y a este propósito les voy a contar una pequeña anécdota. Quizás muchos de ustedes la conocen, quizás otros no tanto. Y es que cuando Santo Tomás era relativamente joven, cuando era un joven maestro, él siempre fue muy despistado.
Pues se le acercaron dos novicios, jovencitos, ¿no? Y con ganas de divertirse un poco de este sabio despistado, ¿no? De Tomás de Aquino. Y entonces le dijeron: Fray Tomás, asómese usted porque hay una vaca volando. Y Santo Tomás efectivamente se asomó y miró al cielo. Y los otros dos se morían de risa. Y entonces se volvió a ellos con socarronería y le dijo: antes prefiero pensar que una vaca vuela a que un dominico me dice una mentira. Que fue el motivo por el cual se había asomado a mirar. Con lo cual les dio una ventaja. Pues Tomás efectivamente es un hombre de una enorme honradez intelectual, y un modo donde se percibe es en esos comentarios a Aristóteles que él va a continuar hasta el final de su vida, ¿no? Bien, en 1269, después de 4 años en Roma, pues es enviado nuevamente a París, donde la orden dominica se enfrenta, y no solamente la orden dominica, sino la Iglesia, pues se enfrenta a varios retos, ¿no? Una es dar respuesta al averroísmo latino. Vean ustedes, yo soy andaluz. Andaluz, si se me permite decir, como Averroes, que era de Córdoba. Córdoba, voy a hacer un poco de propaganda, no es una ciudad cualquiera. Es la patria del principal filósofo romano, Séneca, del principal filósofo judío, Maimónides, y del principal filósofo árabe, que es Averroes. Y a mí Averroes, sinceramente, me cae muy bien. Hombre, habrá cosas con las cuales no esté de acuerdo, pero eso no importa, para pensar que es un hombre grande. Miren, los dominicos tenían una escuela en el reino de Aragón para que sus misioneros aprendiesen hebreo y aprendiesen árabe y pudiesen entrar en diálogo con las personas de religión judía y con las personas de religión islámica. Y 2 de estos misioneros pidieron a Santo Tomás que les escribiera un libro para poder estar bien formados teológicamente para ese diálogo, y Santo Tomás efectivamente les escribió la Suma contra Gentiles. Pero la historia no acaba ahí. De paso, Santo Tomás, por esa investigación documental que les he comentado antes, les pidió a su vez un favor: que les tradujesen textos árabes importantes de filosofía o incluso también de teología. Y uno de los textos que les tradujeron fue el Tahafut al-Falashifa, destrucción de la filosofía, donde Averroes, entre otras cosas, expone su visión de cuáles son las relaciones entre razón y fe. En 1941, el gran arabista español Acín Palacios publicó un artículo, El averroísmo teológico de Santo Tomás, donde pone textos de Tomás y textos de la destrucción de Averroes, y son exactamente iguales. ¿Cómo es esto posible si no se conoce ninguna traducción latina medieval de ese libro de Averroes? Pues porque Tomás estaba usando los servicios de los misioneros dominicos de la escuela de Palencia. Esta es la hipótesis más plausible. En cualquier caso, a donde yo voy, Tomás de Aquino plantea una doctrina sobre la relación entre fe y razón que en muchísimos puntos está tomada literalmente de textos de Averroes. Pero eso no quita para que se enfrentara, y ese fue uno de los motivos de su ida a París, a una corrupción de la filosofía que fue el averroísmo latino, que desembocaba en un cierto fideísmo y en un cierto irracionalismo, y que por lo tanto era un gran peligro para la cultura humana y para la fe cristiana. También se enfrentó en París a los antimendicantes, defendiendo la espiritualidad propia de las órdenes mendicantes, y sobre todo en París escribió la mayor parte de la parte moral de la Suma Teológica, una doctrina moral basada más que en preceptos, en virtudes. Por tanto, una doctrina moral donde se prima el desarrollo humano y sobrenatural del hombre. Una doctrina que todavía hoy en día sigue siendo una de las líneas principales de la ética contemporánea, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de los libros
de McIntyre, ¿no? Bien, terminado su periodo en París, él vuelve a Nápoles. Se puede decir que ha vencido en la polémica antimendicante, se puede decir que ha vencido en su polémica antiaverroísta, ha cumplido su misión, vuelve a Nápoles, que al fin y al cabo es su tierra, da clase allí en la Universidad de Nápoles. Tengan ustedes en cuenta que en aquel momento la ciudad más importante de Europa era París, pero la segunda era Nápoles, y que la Universidad de Nápoles también era importantísima. Y allí, en Nápoles, Tomás de Aquino va a desarrollar fundamentalmente su cristología, va a hacer la mayor parte del comentario al Corpus Paulino, va a escribir algunos de los comentarios a Aristóteles, va a desarrollar una labor enorme que en ocasiones le va a llevar nada menos que 14 horas de trabajo al día. En parte por ese trabajo tan intenso, en parte también por las experiencias místicas que tuvo hacia el 6 de diciembre de 1273, Tomás va a sufrir lo que hoy podríamos llamar una depresión, un agotamiento, un surmenage. Y, en fin, su gran secretario, Reginaldo de Viverno, le va a llevar a descansar al castillo de su hermana pequeña, que era su hermana favorita, donde va a tener lugar un episodio que también es muy significativo del modo de pensar y del modo de ser de Santo Tomás. Y es que su hermana pequeña, que se llamaba como su madre, Teodora, pues le dice: Tomás, ¿qué hay que hacer para ser santo? Y Tomás le responde con solo una palabra: querer. Qué breve, qué profundo, qué significativo de la personalidad de Tomás de Aquino. En fin, el Papa llama a Tomás al segundo concilio de León, que va a ser un concilio donde se van a poner los pasos para una unión entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, y Tomás va a morir en el camino. Después, pues rápidamente va a empezar la veneración por su fama de santidad, pero también va a haber una cierta polémica antitomista en la Universidad de París y en la Universidad de Oslo, ¿no? Todo el mundo allí está de acuerdo en la grandeza humana y sobrenatural de Tomás. Lo único que se discuten son algunos puntos de su doctrina. Y esto va a ir quedando despejado en la medida en que van pasando los años, y cuando en 1323 Tomás de Aquino es canonizado, el Papa Juan XXII, que lo canonizó, escribió que se aprende más de Tomás de Aquino en un solo año que estudiando muchos otros autores toda la vida. Bien, hay que entender esto. Tomás de Aquino resume numerosas fuentes. Recuerden ustedes lo que le he dicho a propósito de la investigación documental. Tomás de Aquino es un teólogo muy abierto a diversas doctrinas filosóficas y diversas doctrinas teológicas, pero no a base de una amalgama, sino de una profundización que haga las distintas verdades expresadas por uno coherentes y al mismo tiempo claras en la exposición. Por eso Tomás va a dejar un legado tan importante en la historia. Desde muy pronto va a haber una escuela tomista que va a culminar en la segunda escolástica. Por ejemplo, en la escuela de Salamanca. Yo quizás, como decimos por lo menos en mi tierra, tiro del ascua a mi sardina, ¿verdad? Y le doy una cierta primacía a la segunda escolástica de mi tierra, ¿no? A la escolástica salmantina. Pero es que verdaderamente la escolástica salmantina ha sido muy importante. La doctrina sobre los derechos humanos, ¿no? La doctrina sobre el derecho internacional, las investigaciones económicas de la Escuela de Salamanca, que todavía hoy en día siguen siendo un punto de referencia para muchos autores neoliberales. El liberalismo político. Cuando los Borbones llegan a España, prohíben que se enseñen determinados tratados de los escolásticos salmantinos, porque ellos sí que defendían la libertad. Y no siempre va a suceder eso durante el siglo XVIII. Y de ahí salieron muchas desgracias y muchas discordias en la España del siglo XIX, ¿no? Y me atrevería a decir que esas desgracias, desgraciadamente, también las exportamos a tantos países de América, ¿no? Pero el liberalismo político,
la defensa de los derechos subjetivos, en buena medida, nace entre los autores de Salamanca. Me acuerdo que comentaba una vez con un profesor británico que la palabra liberal inglesa viene del castellano, viene del Partido Liberal de 1812. La Constitución de Cádiz, una de las primeras constituciones del mundo, tiene un gran talante liberal porque recoge buena parte de esa tradición de los derechos subjetivos de la escuela tomista de Salamanca, ¿no? En fin, se podrían decir muchas más cosas sobre esa impronta del tomismo en el pensamiento posterior. Como lo vamos a tratar en las sesiones sucesivas, me detengo aquí. Pero sí quiero terminar haciendo mención a algunos aspectos relativos a la personalidad de Tomás y a su presencia en algunos campos de nuestros días, ¿no? Bueno, Tomás fue una persona callada, fue una persona extremadamente trabajadora, extremadamente mansa en las disputas escolásticas, llamaba la atención porque siempre mantenía la calma y siempre era muy ecuánime y muy objetivo. Era una persona de una gran caridad. También era una persona que tenía sus defectillos, cosa que es muy consoladora, que los santos tengan defectos, porque a uno le da esperanza, ¿no? De, bueno, a lo mejor, ¿no? Pese a todo. Pues Tomás tenía sus defectillos. Por ejemplo, los idiomas se le daban fatal. Nunca logró aprender griego, y eso que intentó, por lo menos empezó. Nunca logró saber francés, y eso que pasó varios años de su vida viviendo en París. Tenía una pésima letra, de tal manera que tuvo problemas enormes con los copistas profesionales de sus obras. Llegó un momento en que ya lo que hacía era dictar a otras personas, ¿no? Era muy despistado, se lo he mencionado antes, ¿no? Y yo siempre mantengo la duda sobre el sentido del humor de Santo Tomás. Santo Tomás habitualmente es muy escolástico, muy serio. Hay otros autores escolásticos que no lo son. Por ejemplo, Guillermo de Auxerre es muy divertido de leer porque hace muchas referencias, cuenta muchas anécdotas personales. Tomás de Aquino no siempre se mantiene, por así decir, en la estratosfera escolástica, ¿no? Aunque hay pasajes donde uno dice, bueno, realmente aquí Tomás está haciendo una broma. Por ejemplo, cuando dice que los perezosos, como dice la escritura, están en la cama como la puerta sobre el quicio del marco, ¿no? O sea, que no se levantan, ¿no? Bueno, pues yo he encontrado algunas bromas de Santo Tomás, pero contadas no en sus obras, sino en sermones de discípulos suyos que contaban anécdotas sobre las bromas que hacía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás ciertamente fue una persona muy querida por quienes le rodeaban, ¿no? Y probablemente eso también muestra que su sentido del humor pues era muy grande, ¿no? Junto a su caridad, ¿no? Bien, Tomás de Aquino además era una persona muy pegada a tierra. Esto, por ejemplo, en los sermones se nota muy bien. Los sermones de Santo Tomás son muy cercanos, son muy humanos. Antes comentaba con el padre Alberto un sermón que es bellísimo, el sermón Puer Jesus, donde él le explica a sus alumnos cómo tienen que aprovechar los años de adolescencia. Y se ve que es como un padre, que es una persona que verdaderamente está buscando el bien de esas personas y que le da consejos muy realistas, consejos muy cercanos a tierra, no simplemente abstracciones, ¿no? Pues Tomás es una personalidad muy rica y con él a mí por lo menos me pasa una cosa. Vean ustedes, yo llevo un cierto número de años estudiando a Santo Tomás. Empecé a estudiarlo en serio pues yo diría que hacia el año 1981, ¿no? Y en estos años de estudio de Santo Tomás me pasa con él una cosa que no me pasa con otros autores. Hay otros autores que uno los lee y les admira mucho, pero sigue leyendo y llega un momento en que dice, bueno, ya sé lo que me va a decir luego, esto es repetido. Con Tomás de Aquino no me pasa eso. Él me sigue sorprendiendo, es más rico de lo que yo he aprendido, ¿no? Y algo que ocurre en el estudio de sus textos ocurre también en su biografía. En la medida en que más se conoce, también se advierte más la grandeza de esa persona que sin duda alguna es parte de su legado. Esa grandeza, que en parte consiste en su realismo, en su cercanía a la realidad, en su honradez intelectual,
ha llevado a que todavía hoy, en muchos campos de desarrollo, incluso tecnológicos, Tomás de Aquino haya sido un autor importante. Por ejemplo, la primera base de datos textual que se ha construido sobre las obras completas de Santo Tomás de Aquino. Quizás ustedes han leído no hace mucho en el periódico sobre el sistema Ekelon, que es un sistema de espionaje de las comunicaciones. Pues bien, sé por las personas que intervinieron en el proyecto que los primeros intentos de hacer una cosa así se hicieron a base de los estudios de morfología y sintáctica hechos sobre esa base de datos de las obras completas de Santo Tomás de Aquino. La escuela tomista ha estado muy pegada al desarrollo de las ciencias, al desarrollo de la tecnología, y eso ha hecho que probablemente no haya un autor sobre el cual se han construido más instrumentos de trabajo y más variados que sobre Santo Tomás. La escuela tomista ha estado muchas veces a la altura de lo que se podía esperar de ella a partir de Santo Tomás. Bien, con esto concluyo esta primera sesión, que es como un cierto preámbulo al tema principal de nuestro seminario, que comenzaremos mañana. Como son las 6:30 y terminamos a las 7, yo pienso que quizás, si tienen ustedes alguna pregunta referente a la persona o a la biografía de Santo Tomás, pues puede ser ocasión de responderla ahora. Gracias, doctor Alarcón. Muy bien, muy esclarecedora y muy fascinante su intervención, que nos ha de alguna manera recreado en cosas que habíamos olvidado, hace rato no repasábamos. Yo tengo una duda, doctor Alarcón. Usted decía que la actitud de Tomás de Aquino, estudiando los textos griegos en el sur de Italia, era una actitud ecuménica. Sin embargo, lo que hemos tradicionalmente entendido es que cuando él iba camino del Concilio de León de 1274, él llevaba un texto contra los griegos. ¿Ahí no habría una contradicción? Es que ahí entiendo muy bien lo que usted me dice. Vean ustedes, efectivamente, él lleva un libro que se ha transmitido como contraerrores graeconum, ¿no? Contra los errores de los griegos. Pero es que el título es muy equívoco, porque ese libro en realidad es una recensión que hace Santo Tomás a un escrito polémico contra los griegos. De tal manera que él lo que intenta esclarecer es qué es admisible en ese escrito polémico y qué no lo es. Pero el carácter combativo que tiene esa obra no es de Tomás, es del autor al cual Tomás está recensionando. ¿Dónde se encuentra el verdadero Tomás? El verdadero Tomás se encuentra en la Catena Áurea, en su aprovechamiento de la patrística griega para el comentario del Evangelio. Ahí Tomás no está comentando un escrito previo. Ahí está verdaderamente uniendo la teología católica y la teología ortodoxa precisamente en un comentario de la Sagrada Escritura, es decir, en su ocupación principal como Magister in Sacra Pagina. ¿Otra pregunta del público, por favor? Levanta la mano. Ok, profesor Leonardo. Doctor Alfaro, muchas gracias por su exposición. En esta Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Filosofía, el Departamento de Humanidades y en general en toda esta Escuela de Filosofía, la inspiración reciente a propósito de Tomás de Aquino la recibimos de un padre dominico que falleció precisamente este año, padre Joaquín Zabalza Iriarte. Él escribió un texto precisamente sobre la vida de Santo Tomás, en la cual los estudiantes de la universidad
se han formado durante varias generaciones. Y mi punto es que él pone a Tomás en el contexto de esta Baja Edad Media, insistiendo en que hay un mundo urbano, burgués, que se está formando y que la comunidad mendicante y el pensamiento de Ibera de Tomás se insertan en ese contexto, en un contexto de renovación. No sé si sobre ese aspecto de burguesía en formación, de ciudades en formación en Europa, usted que nos podría comentar sobre el significado de la vida y obra de Tomás de Aquino. Sí. Es una pregunta efectivamente muy interesante, porque piensen ustedes lo siguiente: si uno es profesor universitario, tiene que estar en un lugar donde haya un buen número de estudiantes y donde haya, por así decir, una infraestructura, ¿no? Eso solo es posible cuando existen núcleos urbanos importantes. Se entiende, por tanto, que Tomás de Aquino principalmente enseñase en la Universidad de París, principal ciudad europea entonces, y en la ciudad de Nápoles. Pero cuando hizo falta, Tomás de Aquino predicó por muchos otros lugares. El hecho de que, interpreto yo, el hecho de que la orden dominica prohibiese a los frailes que viajaran sobre caballos o sobre cabalgaduras y pedía que lo hicieran a pie, era para que el viaje necesariamente pasara por muchos sitios y fuera despacio, y por lo tanto ellos pidieran limosna después de haber predicado en cada pueblo, en cada lugar. Los años en que Tomás de Aquino viajó por Italia como predicador general, sin duda alguna fueron principalmente años rurales, porque buena parte de su actividad fue por un lado y por otro. Incluso cuando él hace esos viajes, por ejemplo, al sur de Italia, ¿no?, para conseguir manuscritos, pues indudablemente esto no va a aparecer en ningún lado, pero bien podemos suponer que él hizo una gran labor apostólica por los lugares por donde pasó. Y eso contribuyó a la cristianización siempre, Ecclesia siempre reformanda, ¿no?, pues a la cristianización de tantos lugares rurales, ¿no? Por otra parte, hay una pequeña anécdota que a mí me resulta muy simpática porque en parte me concierne. Me van a entender ustedes cuando se la conté. Verán ustedes, el secretario de Tomás, Reginaldo de Piperno, era de un pueblecito que era Piperno. Y hay un testimonio de la madre de Reginaldo de Piperno sobre Santo Tomás. Y dice, literalmente, dice: Fray Tomás era tan gordo y tan hermoso. No sé si aquí también ocurrirá, pero en mi tierra por lo menos, las mujeres de pueblo, cuando ven a una persona gorda, pues dicen: qué hermoso, ¿no? Pues esa es la expresión que usa la madre de Reginaldo de Piperno, que era una campesina. Fray Tomás era tan gordo y tan hermoso que cuando pasaba por el camino, los campesinos dejaban el arado a un lado para salir a verlo, ¿no? O sea, ya ve que el hombre llamaba la atención. Pero eso es muy indicativo de ese caminar por ambientes rurales de Tomás y hasta cierto punto también de esa cercanía. Si la madre de Reginaldo de Piperno se expresa con esa cercanía y con ese cariño sobre Tomás, es porque indudablemente, de un modo muy humano, cuando Reginaldo y Tomás pasaban cerca de Piperno, pues siempre decía: oye, vamos a ver a mi madre, ¿no? De tal manera que hay muchas cosas que no aparecen en las obras de Santo Tomás, pero que sin embargo sí son muy reales, como su labor de predicación y de encuentro en ambientes rurales. De hecho, en uno de los autógrafos de Santo Tomás, en una parte donde Tomás no está escribiendo él, sino que dicta a Reginaldo de Piperno, aparece al margen dibujado la cabeza de un burrito. Indicación posiblemente de que estaban de viaje, ¿no?, en ese momento, ¿no? Pero hay otros autores que han dicho, bueno, propiamente no es que estuvieran de viaje, sino que en un pasaje del texto se habla de los burros, y entonces Reginaldo, por divertirse, pues pintó la cabeza. Pero en fin, en cualquier caso, ciertamente hay algo que no está reflejado en los escritos de Tomás ni en sus grandes hitos universitarios, que es esa labor de predicador en el ámbito rural. Muchas gracias.
Como primera medida es como la primera vez que he escuchado hablar tan benévolamente de la mamá de Santo Tomás. Sí, no sé qué versiones de biografía hayan donde se hable así de bien. En las que hemos conocido es una postura más negativa frente a la mamá. Y digamos que el vínculo, a rescatar de esta narrativa, el vínculo pues de tradición y de seguimiento a San Alberto. Quiero hacer el siguiente comentario o pregunta. Otto Hermann Pech, en su obra sobre la grandeza medieval, quiere comparar a Tomás con Lutero. Dice que Tomás de Aquino hay tres cosas que no conoce: sobre niños, sobre mujeres y sobre arte. Quisiera saber usted qué piensa. Bueno, vamos a ver. Yo he evitado la mayor parte de las fuentes biográficas de Tomás de Aquino y procuro basarme sobre todo en los documentos históricos tan contemporáneos como sean posibles, ¿no? Entonces, en esos documentos sí aparece que Tomás en general evitaba el trato con mujeres, pero eso en buena medida pertenecía a lo que era la costumbre para un religioso en su tiempo. Tomás era un hombre de gran corazón, y cuando una persona tiene mucho corazón, fácilmente ese corazón puede apegarse a una mujer. Es que es humano, es que el celibato apostólico es un don sobrenatural, pero humanamente pues hay que andarse con cuidado, lógicamente, ¿no? Cuidado. Esto, en mi tierra, hay un dicho que es: el hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y sopla. Procuremos juzgar el comportamiento ajeno del mejor modo posible. Tomás no desprecia a las mujeres. Yo una vez tuve una polémica con un periodista de la BBC a este propósito. El periodista citaba algunos textos de Santo Tomás, donde efectivamente, se habla de las mujeres de un modo que resulta objetivamente inadmisible. Ahora bien, lo que no tenía en cuenta este caballero era que Tomás de Aquino, cuando está diciendo eso, lo que hace es citar a Aristóteles, que es la ciencia de su tiempo. Por honradez intelectual, Tomás habla conforme a lo que era la ciencia de su época. Podemos criticar esa ciencia, pero no juzgarla moralmente. ¿Qué hubiera hecho? O sea, ¿cómo habría que considerar a Tomás de Aquino si no hubiera sido un profesor que dijera lo que en su tiempo se consideraba más verdadero? Si Tomás de Aquino viviera hoy en día, hablaría absolutamente de otra manera. Pero en aquel momento solo podemos alabar a un profesor, porque en aquel momento exponga lo que era la ciencia del momento. Ahora, cuando tenemos en cuenta no la exposición científica, sino el trato personal, Santo Tomás de ningún modo era un misógino. Sí, entendamos que él ponía, vamos a llamarlo, medidas de prudencia en el trato con las mujeres, como era lo recomendado para un religioso en aquel momento. Pero su persona favorita, la persona con la cual le lleva Reginaldo de Piperno cuando ve que Tomás está muy enfermo, que se está muriendo, que necesita recuperarse también humanamente, porque está en plena depresión, en pleno Silmenach. ¿Con quién lo lleva Tomás? Pues con su hermana pequeña. Eso es muy significativo. Claro, con la hermana no se plantea el problema de... Pero es la persona con la cual Tomás está a gusto. Esto me parece a mí que hay que tenerlo en cuenta. Eso respecto a las mujeres. Respecto a los niños. Bueno, de niños muy pequeños no sé, porque de eso no se dice nada en los documentos biográficos. Pero de niños de unos 12, 13, 14 años, es decir, niños que ya empiezan a ser
De eso sí los conoce más porque les da clase. Lo que pasa es que sobre esos niños hay que atender de nuevo, no a la obra científica de Santo Tomás, porque en esa época, en esas obras, él de nuevo está exponiendo la doctrina científica de su tiempo, por ejemplo, lo que dice Aristóteles. Y Aristóteles me parece a mí que muchos no sabía de niños. No, para darse cuenta de qué sabía Tomás sobre los niños, hay que ir a sus predicaciones, donde expone una experiencia mucho más personal. Y concretamente ese texto que les he citado antes, el Puer Jesus, a mí me parece que muestra un gran realismo en su conocimiento sobre los adolescentes y los preadolescentes. ¿Por qué? Pues porque tuvo mucha experiencia con ellos, porque fue maestro prácticamente toda su vida, ¿no? Y el tercer asunto era sobre el arte. Verán ustedes, hay una obra típicamente germánica en 50 volúmenes que es una recopilación de los himnos medievales, himnos sacros medievales. Y el autor de esta recopilación, que obviamente conocía muy bien el tema, escribe que a su juicio los mejores himnos que se escribieron durante la Edad Media los escribió Tomás de Aquino. Además, cuando Tomás de Aquino escribe el oficio del Corpus Christi, se ocupa no solamente de escribir el texto como una gran hondura teológica, sino incluso indica cómo hay que cantar las antífonas, con qué música. En aquel momento, todo universitario estudiaba música, todos sabían de música. Algunos fueron grandes músicos. Uno de los padres de la polifonía europea es Felipe el Canciller, que era canciller de la Universidad de París. Tomás de Aquino también estudió música y le gustaba lo suficiente como para que se detenga a decir cómo hay que cantar cada antífona de su oficio del Corpus Christi. Por tanto, ¿Tomás de Aquino era poco amigo del arte o sabía poco de arte? Hombre, un poeta tan grande que nos ha dejado unos himnos de tal calidad, difícilmente se puede decir que fuera un hombre que no apreciaba la belleza. Doctor Alarcón, felicitaciones por su memoria y su exposición. Uno de los estudiosos más fuertes del mundo medieval y de la obra de Tomás es Etienne Gilson, uno de los grandes investigadores del mundo medieval, y él plantea que el mundo medieval, a grandes rasgos, dice que el mundo medieval se entiende desde el cristianismo, se entiende desde problemas metafísicos y desde un autor, Santo Tomás, a grandes rasgos. Alan de Libera, otro gran historiador del mundo medieval, le pregunta o le responde diciéndole que tanto no es así, que el mundo medieval no son solamente el mundo cristiano, sino, como bien usted lo recuerda, el mundo árabe, el mundo judío, junto al cristiano, que los problemas en realidad no son todos metafísicos, que en realidad si uno descubre que gran parte de los problemas que se presentan, por ejemplo, en la obra de Santo Tomás y de muchos autores, en realidad son problemas lingüísticos, ¿sí?, y lógicos, y que en realidad Santo Tomás no es el único autor, sino que habrían otros autores, lo que se suele llamar de la periferia, que tienen tanta importancia como Tomás. Pues hay una parte fuerte del mundo medieval que se decanta por la obra de Gilson, porque hay una defensa fuerte de Tomás, pero también hay otra línea muy fuerte de Alan de Libera, francesa, que está pues abriéndose a autores más, llamémoslo así, modernos que están abriendo. Pues me gustaría saber cuál es su posición frente a ese debate y sobre todo si en Santo Tomás está la suma del mundo medieval. Bueno, hay un poeta latino, yo no sé si es Estacio, que defendiéndose de las críticas amigables que le hacían algunos de sus compañeros, de que de vez en cuando hacía un malverso, un ripio, escribe aliquando etiam bonus dormita tomerus. O
O sea, incluso el bueno de Homero de vez en cuando se echa una cabezadita, es decir, mete también algún ripio. Si Homero mete la pata, hombre, ¿cómo no voy a meterla yo, no? Pues a mí me gustaría juzgar esas palabras que usted menciona de Gilson en este contexto. Me parece que a Gilson hay que considerarlo en el conjunto de su obra y no en alguna intervención aislada donde todos podemos decir cosas que no son exactamente verdaderas, ni siquiera exactamente lo que uno piensa, ¿no? Hombre, Tomás de Aquino ha escrito mucho sobre otros autores. Tiene obras maravillosas. Estoy pensando, por ejemplo, en su gran libro sobre San Buenaventura, ¿no? De manera que Gilson es un gran medievalista porque no simplemente se centra en San Tomás, sino se centra en todos los autores medievales, ¿no? Y hace estudios bellísimos sobre el avicenismo, por ejemplo, en la Edad Media. Entonces, hay una anécdota falsa, o por lo menos que no está documentada históricamente de Santo Tomás, pero que a mí me parece que contiene una gran verdad. Y es que hubo un alumno que le preguntó cómo hacer buena teología, y Santo Tomás le contestó: afirma mucho, niega poco, distingue siempre. Pues es un buen lema. O sea, de la Edad Media como de cualquier cosa, vamos a centrarnos en lo bueno. Y vamos a evitar en la medida de lo posible lo malo, lo limitado, lo menos valioso. Yo creo que con el paso del tiempo, en la medida en que se ha ido estudiando más y más la Edad Media, efectivamente hemos ido descubriendo más tesoros. Y que Santo Tomás estaría muy contento de ello, porque todo lo que es bueno debe ser aprovechado. Tomás escribe que lo mejor es al comienzo de los estudios centrarse en un autor. Aprender, no centrarse en un autor, sino aprender con un solo maestro. Pero cuando uno ya ha avanzado y está más formado, entonces aprovechar todo lo que es útil. Efectivamente, yo creo que esa segunda etapa del medievalismo, ¿no?, que después de Gilson, ¿no?, donde aparecen autores como por ejemplo de Liberato, tantos otros, y que prosigue hasta hoy, donde hay una apertura de visión sobre la filosofía medieval, que primero no está centrada exclusivamente en la escolástica latina, sino que tiene también muy en cuenta el valor de la filosofía árabe, de la filosofía judía, ¿no?, también del pensamiento ortodoxo, ¿no? Eso es enriquecedor. Hay que aprovechar todo lo que es bueno, pero que sea enriquecedor no quita valor al otro. Es decir, no es que sea menos valioso que antes el pensamiento de Santo Tomás o el pensamiento latino, es que además de eso tan estupendo, hay otras cosas que también son estupendas. Como en una buena bodega, que haya vino blanco no le quita nada al valor del vino tinto. Pues aquí ocurre 3/4 de lo mismo, ¿no? No sé si con esto que contesto. Bien, pues entonces creo que podemos cerrar la sesión.